Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. En nuestro país están ocurriendo simultáneamente muchas cosas que tienen que ver con la violencia, tienen que ver con las propuestas del presidente hechas el 5 de febrero, con el triunfo de la candidata del oficialismo, con los pleitos de la oposición. Pero el hecho es que el panorama es muy confuso. Y hay en particular un tema que es la reforma al Poder Judicial, que está generando realmente muchas tensiones, no solo en México, sino en el mundo. Y es por ello que decidimos invitar a un político de muy larga trayectoria que nos ayudara a poner en perspectiva qué es esto, si se ha vivido algo similar antes. Un político que comienzo por decirle, mire, podría decir yo muchas cosas, subsecretario, secretario, gobernador de Sinaloa, embajador en Portugal, candidato a la presidencia de la República, pero es un personaje que tiene una cualidad muy particular. Estudia lo que va a estar en sus responsabilidades. Francisco Labastida Ochoa. Francisco, qué gusto verte por acá. A mí me da mucho gusto verlos a los dos, Carlos, y agradecer tus generosas palabras. Pues gracias por venir, Francisco. ¿Por qué no arrancamos con el tema como más general del contexto político que está permitiendo plantear una serie de reformas constitucionales? Porque el tema aquí central es la sobrerepresentación. Es decir, ¿cuál es la traducción de votos a escaños? Y eso es un problema viejo, digamos. Un país como Israel tiene una traducción de votos a escaño casi perfecto. Un país como el Reino Unido tiene una traducción de votos a escaños donde ganas unos poquito más, como el primer ministro actual, Stammer, que ganó por un poquito más que la elección anterior y tiene una sobrerepresentación brutal. Aquí se construyó un sistema con el objetivo de lograr cierto balance. ¿Cómo ves tú la situación de los votos que obtuvo Morena y sus aliados respecto a la propuesta del INE de darles una amplia mayoría constitucional en la Cámara de Diputados? Yo diría que yo no estoy de acuerdo ni siquiera con el 8%. El 8% que la Constitución permite. Exacto. Yo lo quité en Sinaloa, siendo gobernador, 1992, febrero o marzo, porque creo que ese 8% de alguna manera no es, digamos, la forma más democrática de expresar el resultado de los votos. Tú tienes el 40% de los votos, debes tener el 40% de los diputados y se acabó. Y hay mecanismos muy sencillos jurídicamente para lograrlo. Por supuesto. Porque tenemos en México, recordemos, estos diputados de mayoría, que quizá los queremos mantener por la vinculación con el distrito. Por supuesto. Y a través de los de representación proporcional, proporcionas la representación respecto al voto. Yo me he encontrado es un exceso y un abuso. Yo me he encontrado, para nosotros es muy claro, pero en los últimos días me he encontrado con que los jóvenes no entienden muy bien cuál es la función de la diputación proporcional. Y tú mencionaste varios casos de países que no tienen representación proporcional y que son, digamos, ejemplos de democracia. Pero también hay una larga lista de países, Italia y podríamos mencionar muchos más, que han buscado que el cuerpo legislativo sea, digamos, un espejo de lo que ocurrió en las urnas. Y nosotros en esta elección tuvimos, diríamos, si sumas a toda la oposición, pues dos Méxicos, uno con 50 punto y fracción y otro con 48 y punto y fracción. Y de pronto... En la votación a Cámara de Diputados. En la votación a Cámara de Diputados. Y de pronto resulta con que la mayoría podría quedarse con el 75% de los asientos. Cuesta trabajo, pero hay que decirlo, para eso son precisamente los proporcionales. Y no es algo nuevo, es un retroceso brutal en contra de la democracia. Pero es un retroceso de décadas, ¿eh? Corrígeme, Francisco, ¿no fue el secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, el que trajo ese concepto de sistema mixto alemán, de mayoría, 300, en este entonces eran 200 diputados, 300 diputados de mayoría relativa y 100 de representación proporcional? Bueno, ha habido varias reformas, obviamente. Yo creo que la más importante fue la que hizo tu padre, don Jesús, que tiene múltiples ventajas, reconoce, digamos, a partidos que antes no eran reconocidos, establece los diputados de representación proporcional y con ello le da una apertura, un foro a la oposición.
Yo creo que esa No solo un foro, sino un peso específico. Y un peso específico. Que corresponda a su valor. Y toda la, digamos, construcción del aparato institucional post-88, post-94, como lo queramos medir, fue poner contrapesos. Por ejemplo, la cuestión es muy clara que ningún partido político podrá tener más de 300 diputados. Así lo ¿Cuál establece es, cuál con es la claridad. idea? Que haya una negociación con las minorías. ¿Qué hizo? Hábilmente Morena, pues distribuye con dos partidos que para fines prácticos son el mismo grupo político, porque si tú revisas la votación del Verde y del PT en esta legislatura que está terminando y en la pasada, en la primera mitad de esta administración, siempre o prácticamente siempre votaron juntos, con más unidad de lo que el PAN lograba cuando era gobierno, es decir, es un grupo político único. ¿Y cuál es la idea de la Constitución? La idea de la Constitución es que tengas que negociar con la minoría. ¿Con qué objetivo? Sobre todo en cambios constitucionales. Exactamente, en cambios constitucionales para que la mayoría no aplaste y Así deje es. sin espacio futuro a la minoría. Tú fuiste ese es- secretario de Gobernación. Sí. El diálogo con los gobernadores y con las oposiciones era algo obligado de alguna manera. Obligado y yo diría que hasta grato. Y enriquecedor, ¿no? Porque Enriquecedor, sin lugar a dudas. yo creo que el nivel de debate con oposición es otro. Que cuando estás en tu propio, No solo eso, tu Federico. propio circo, ¿no? Si somos objetivos, el debate con la oposición te enseña. Sí. Aprendes. Ahora, hay Lo un- que tú decías, Carlos. Pero hay un problema ahora. ¿Hay oposición? No, no hay oposición. Es decir, la oposición está más preocupada en sus pleitos internos que en construir su papel de oposición desde la argumentación política, jurídica. Lo único que lo ha hecho con cierta inteligencia y presencia ha sido MC, Movimiento Ciudadano, pero porque ahí no hay pleito interno. PAN y PRI están básicamente volcados hacia adentro. ¿Quién se queda con la carrocería? Están, tú lo dices con toda razón bien, están las luchas internas por el poder. El poder asociado al dinero. Más el dinero que el poder. Más el dinero que el poder. Pero una cosa lleva a la otra. Sabrán vender algún servicio en el camino, yo creo que es el propósito, si es que no lo vendieron ya. Ahora, regresando al tema de, digamos, de la negociación con la oposición, esta permitió durante un par de décadas, 3 décadas, que se afinaran muchos de los criterios. Y ahora lo que vemos es que, diga uno lo que diga, la opinión pública, por ejemplo, se ha volcado, diría yo, la opinión publicada en contra de la reforma al judicial con múltiples argumentos y no cambia una coma. No cambia. Es más, se endurece. Se endurece. Se endurece. Y si ven la encuesta del Financiero hoy, ha ido cambiando la visión del ciudadano respecto a si es buena idea elegir a los miembros del Poder Judicial. En la encuesta de Alejandro Moreno de hoy están prácticamente Están ya empatados, con una tendencia claramente a la baja. Y no sorprende porque un elector si entiende, si le explican, si le toma tiempo, pues se oye muy bonito la idea de que votemos todos, pero cuando resulta que votar es sobre una lista de 30, sobre cargos que no sabemos muy bien qué hacen, que nadie en el mundo ha hecho algo parecido, y cuando además recordamos que el papel del Poder Judicial pues no es representar a la mayoría. Si lo ejerzo, nuestro amigo Chuchi lo ejerzo, lo ha llamado bien, se vuelven diputados Claro. judiciales, representantes de un partido. Con presupuesto para hacer campaña. Y además hay que recordar que en elecciones como estas, en otros lugares, en el único lugar del mundo que hay algo similar, que es Bolivia, la tasa de participación es muy baja. Entonces, quien tiene algo de dinero, algo de capacidad de movilización, pues como no hay que mover tantos votos, no es como una elección presidencial, si participa el 60% de la gente, pues darle la vuelta a una elección presidencial es muchísimo más complicado. Pues participa el 9% del elector. Y este 9 hay que votar entre 30 candidatos, pues realmente en el margen cualquiera puede manipular. Y además hay que decirlo, el Poder Judicial tiene la característica de ser el poder apolítico, en tanto que hay una forma meritocrática de ascenso. En el momento en donde tú lo contrapones a los otros dos o lo pones a hacer lo mismo que hacen los otros dos, nos vamos a quedar sin el profesionalismo necesario para que alguien lea de lejos
qué es lo que está ocurriendo con las normas. Y algo que nos brincamos, pero si llegáramos a ese 75%, incluso el recurso de inconstitucionalidad desaparecería, porque no tendríamos el 33% para que los propios diputados... Bueno, lo puedes hacer vía el Senado, donde creo que, bueno, también perderían esa tercera parte, pero incluso si ves la propuesta de reforma, una vez que estuviera en vigor, ya no existiría el recurso. ¿Me permiten agregarle una complicación adicional? Esta modificación que están intentando en el Poder Judicial se acompaña con las reformas que se hicieron para poder meter a un ciudadano a la cárcel con la acusación de la gente del Ministerio Público sin que haya sido probado por un juez. Mientras... 40 y tantos % de la gente que está en la cárcel, algunos de ellos con tiempo mucho mayor a la máxima sentencia que podrían obtener, ahora se va a combinar terriblemente con esto. Fueron un paquete, no sé si estés de acuerdo. O sea, hubo una modificación a la ley de amparo que disminuyó los derechos de los ciudadanos. Sin duda alguna. ¿No? Esa fue la primera advertencia. Sin duda alguna. Después vino un segundo paquete que era ampliar la prisión preventiva oficiosa, que ahora ya incluso en materia se brincó a lo fiscal. Y después, pues también pueden sacar de la cárcel, podrían sacar de la cárcel declarando la inmunidad. Entonces, verdaderamente es un paquetito bastante preocupante para todos, para el ciudadano en la calle y para los empresarios. Ahora, hay mucha confianza en el gobierno, percibo yo, de que como el fenómeno del nearshoring sí es un cambio estructural de la economía mundial, sí se está saliendo inversión directa de China, París y otros países. Estados Unidos sí requiere y está haciendo una serie de cosas para encontrar sus insumos de otro lado. Y de ese market share, de ese porcentaje del mercado que China ha perdido, pues 1.8% lo hemos ganado nosotros, 1.8% lo ha ganado Vietnam. Es tan grandote ese mercado que sí le ha dado fuerza a cierto tipo de inversión, sobre todo en las ciudades pues, con vocación para ello, en el norte, en la frontera. Pero lo que siento es mucha confianza de que como está tan fuerte el nearshoring, como las fuerzas estructurales del capitalismo están en ese sentido, no importa mucho qué hagamos. Y por eso, pues, hoy, lo mencionábamos hace un momento, están todas estas noticias de que la inversión extranjera, por ejemplo, se encuentra en niveles récord. Y además con un argumento, Carlos, que la semana pasada comentábamos aquí con Manuel Sánchez, falaz. Porque dicen, es que los mercados ya descontaron. Tú puedes descontar si sube el precio del petróleo, baja la tasa de interés, etcétera. Pero quedarte sin poder judicial no es referente en el mundo de cuánto tienes que descontar, ¿no? No sabemos, además. No sabemos. No nos acaba de quedar claro cómo se come ese platillo, porque nunca lo hemos comido. Coincido contigo, solo le agrego una consideración. Entre el temor y el pánico se pasa con cierta facilidad. Y cuando llegan al pánico, le pican un botoncito a la computadora y el dinero se va. No, de hecho, una parte del dinero ya se fue. Ya se fue, porque la elección, cuando el día de la elección, el tipo de cambio estaba 16.8, 16.9 pesos por dólar. Ahora ha estado oscilando entre por abajito de 19 y de repente sube un poco a 19. Entonces ya hubo un cambio. Si este cambio es permanente o no, se verá. Pero lo que no hay duda es que tenemos que ir a un corte. Ahí sí no hay incertidumbre. No hay incertidumbre. Vamos a un corte y regresamos con Francisco Labastida Ochoa. Postre amargo. Estábamos utilizando la palabra certidumbre. Y esto es algo evanescente. Suena muy bien, pero la certidumbre tiene consecuencias benéficas para un Estado y la incertidumbre consecuencias terribles para un Estado-nación. Terribles. Y creo que estamos, como bien lo decías, en el límite, en donde la gente dice, tengo miedo, pero todavía no he apretado el botón. Pago por ver. O pago por ver. Pago por ver. Y, porque las definiciones no se han tomado. Entonces, ¿no? Pago por ver. Y han sido yo creo que ha sido muy inteligente mediáticamente Claudia Sheinbaum porque ha permanentemente mandado señales de certidumbre. No se preocupen, va a ser un poder judicial competente, va a ser independiente, va a ser autónomo.
y trae pues toda la legitimidad de su amplísimo triunfo. El tema es cuando lo empiece a aterrizar, aunque ella tuviera la mejor de las voluntades, esto lleva a una dinámica muy difícil de entender a dónde termina. Por no decir perversa. O perversa. ¿Por qué no incluso repasamos de qué se trata el dictamen que ya salió? Finalmente salió el dictamen de la reforma al Poder Judicial. La buena noticia es que lo están planteando escalonado. No sería, como originalmente estaba en la propuesta del presidente, que se elegirían todos los jueces, todos los magistrados, todos los ministros el junio del año entrante. Ahora solo se elegirían, todos los ministros de la Corte, sí, los magistrados que estuvieran vacantes y también jueces vacantes, con el ánimo de ir, digamos, en una elección intermedia y renovando paulatinamente. Pero aún así quedan muchísimas dudas. Es un proceso electoral sobre qué conjunto. Nos dicen que podrán participar los actuales miembros del Poder Judicial, que habrá algún tipo de examen, pero ¿de qué estamos hablando? Hay una serie de cosas bastante preocupantes, como que en la boleta va a decir ministro propuesto por Morena. Pues entonces ya estás vinculándolo políticamente al partido, cuando debería... Incluso, ¿quién lo recomienda? Sí. Sí. O sea, si tú vives en un estado con presencia del narcotráfico y ves que el compadre que está vinculado lo recomienda, ¿qué vas a hacer? Pues no te vas a confrontar con el futuro juez, de una vez pagas tu seguro, ¿no? Sí. Tu garantía. Yo sostengo que en varios estados va a haber grupos de narcotraficantes que van a meter jueces. Van a tener sus jueces. Y lo paradójico es que pues, buena parte de la acusación mediática contra el Poder Judicial, y en algunos casos con razón, es pues, porque liberan narcotraficantes en fin de semana, que es un patrón que el presidente ha destacado que es muy perverso. El patrón. Pero el problema, como en tantas otras cosas que ha hecho el presidente López Obrador, es que pues, manzanas podridas hay, pero se resuelve en un juego donde es mucho más probable, en un mecanismo donde es mucho más probable que haya más manzanas podridas y con legitimidad electoral. Porque aquí... Sí, con una, totalmente de acuerdo, con un agravante. Va a haber dos justicias. Es decir, hoy la hay, de hecho. Si la justicia para los amigos y para la justicia para los que piensan diferente. No enemigos, simplemente piensan diferente. Y va a haber también un órgano de control de los jueces con mucho más poder y mucho más bajo control del Ejecutivo. La guillotina. Porque también serán supuestamente electos, pero también vendrán de selección del propio Ejecutivo. Y entonces vamos a tener muy poca pesos y contrapesos. Mira, decías algo, Francisco, que es muy importante. Decías, un porcentaje muy alto de las personas que en este momento están restringidas en su libertad son personas que están esperando una sentencia, ¿no? Sí. No sabemos, son inculpados, pero no sabemos si son culpables o no. Y uno dice, a ver, frente a esta realidad, lo que se necesitan son más jueces, ¿no? No menos jueces. Es que los números son dramáticamente diferentes. México tiene 3.2 jueces por cada 100,000 habitantes. Colombia tiene 12 jueces por cada 100,000 habitantes. ¿Federales y estatales? Federales y estatales, sumados los dos. Costa Rica tiene 25 y todos los países de la Unión Europea tienen 25. Y es lo que mismo... hay más conflicto en Europa, por eso necesitan más jueces. Sí. No, porque obviamente estudian los asuntos a profundidad y las diferencias no son tan dramáticas en los agentes del Ministerio Público, pero sí en los auxiliares técnicos de los agentes del Ministerio Público. No contamos en México con los suficientes médicos forenses, claro. No contamos con expertos en criminología, en balística, en 20,000 cosas, delitos financieros. Por eso rebotan los expedientes. Por eso rebotan, porque y además debo decir, mal qué integrados. bueno que reboten, Sí. porque si no estarían metiendo a la cárcel a personas Sí. que por intuición les pareció que deberían de estar adentro. O por venganza. O por venganza. Ahora, Francisco, no podemos dejar que avance el programa sin preguntarte. Seguridad. ¿Ha habido cambios en la estructura de seguridad federal? Pues yo diría, algunos de ellos que parecían muy esperanzadores han resultado un fracaso. Veníamos de la Policía Federal. Que tú arrancaste. Que tú arrancaste Que yo arranqué, y sí.
y que había logrado ir Tenía consolidando. 15,000 gentes. 15,000 personas, fíjate. Y que había logrado ir, digamos, consolidándose. Y de pronto aparece un cuerpo que lo sustituye, que es una Guardia Nacional. Hay otros países donde la Guardia Nacional es importante, pero la semana pasada dieron a conocer que se están acercando al número de efectivos que tiene el Ejército. O sea, ¿tú cómo ves ese diseño? Porque las policías estatales y las municipales, pues básicamente desaparecieron y tú fuiste gobernador. ¿Qué tan importantes son esas dos instancias? No, no, son fundamentales. Es decir, el apoyo que le tienes que dar a los cuerpos de seguridad, incluyendo información, inteligencia, policías represivas o policías judiciales de investigación, cárceles, etcétera, tiene que ser completo y absoluto. Déjenme poner un ejemplo que quizás expresa lo grave que llega a ser. En la ciudad de Culiacán, la cárcel de la ciudad de Culiacán, el director de la cárcel dejaba salir a 2 personas por horas para que cometieran homicidios, porque tenían el pretexto perfecto. Estaban en la cárcel. Porque estaban en la cárcel. ¿Es cuando tú fuiste gobernador? Cuando yo fui gobernador, yo corrí a todos los directores de las cárceles y a todo el personal y metí al 40% de la policía de investigadora a la cárcel. Es decir, lo que quizás se nos olvida es dimensionar el tamaño de los problemas de la justicia en los estados. Y en un contexto como ese, donde tienes todos estos hoyos negros, por decirlo de alguna forma, entablar, como se hizo primero con la Guardia Nacional, una reforma profunda de una institución a otra, sin saber muy bien cuál era el camino. Porque en principio, si tú tenías una Policía Federal con 40,000 elementos y ahora tienes una Guardia Nacional con 160, tendría que haberse notado. Y no se ha notado en términos de prácticamente ningún indicador. Es que el objetivo está mal, Carlos. Es decir, no lo sacaron a que hicieran investigación policíaca. Lo sacaron a que hicieran presencia. Y creían que con eso iba a ser suficiente. Exactamente. Y presencia significa que caminen, que anden en las camionetas, que se vean las patrullas. Pero no lo sacaron para que hicieran investigación policíaca. Claramente esa estrategia falló. Y ahora... Entre otras cosas, perdón la interrupción, falló porque fueron capacitados ¿en dónde? En los 10 centros de capacitación que tiene el Ejército. Fueron capacitados por capitanes o mayores o lo que sea del Ejército. ¿Qué les enseñaron? A marchar, a disparar y disciplina. Pero de investigación, absolutamente nada. Una medición militar es que a nosotros nos entrenaron para ocupar o recuperar territorios, no para andar persiguiendo maleantes o decir... Bueno, pero nada más que las policías nacionales que existen, como la Guardia Civil o en Francia, están creadas para eso, para investigar delitos. Y aquí el objetivo estuvo absolutamente equivocado. Y en otro tema muy preocupante, que es en ningún país del mundo la policía, o sea, la seguridad pública está en manos del Ejército. No. Puede haber cuerpos que históricamente vienen del Ejército, como la Guardia Civil, pero bueno, fue una cosa del siglo XIX que la fueron modificando para que hoy en España la Fuerza Nacional preponderante no es la Guardia Civil, es la Policía Nacional, educada como policía, dependiente del gobierno central y con una serie de prácticas profesionales típicas de una policía, en términos de formación profesional. Con el principio de que sean civiles los que cuiden a los civiles, bajo mando civil. ¿Y por qué eso importa, Federico? Bueno, porque, diría yo, las funciones de los ejércitos están perfectamente definidas y no tienen que ver con seguridad del ciudadano. No tienen que ver con esa mecánica de barrio, de estado, de... Pero si no tenemos enemigos externos y poderosos, ¿por qué no? Porque es un poco la intuición que creo que está de esto. Si no tenemos por qué pelearnos con Guatemala o con Estados Unidos, ¿por qué no usar todo ese recurso humano y monetario ¿Por qué no utilizar el recurso? A mí me parece muy bien. Porque no están capacitados, Carlos. Sí. Y los que los capacitan no saben hacerlo. Y no se pueden capacitar, ya los tenemos, capacitémoslos. Bueno, pero entonces tienes que meterles mandos policíacos con un entrenamiento, libros, que los capaciten en esa materia. ¿Cuál es la diferencia entre un entrenamiento policíaco y uno militar? O sea, con un poco más de detalle. Lo dijiste ya, pero con un poco más de detalle. ¿Cuál es la diferencia? Con un poco más de detalle tienen que investigar cosas obvias. Por ejemplo,
el policía de barrio, el policía que está en un lugar, conoce a la comunidad, sabe quién anda en malos pasos y quién no anda en malos pasos. Sabe investigar las cosas elementales. Por ejemplo, una cosa que se hacía, yo la hacía, bueno, la hacía en el gobierno, yo no, pero simplemente iba una trabajadora social a la casa de un agente del Ministerio Público o un agente policíaco e investigaba, diciéndole que venía a ayudar a la señora para ver en qué la auxiliaba. Investigaba de qué tamaño era la casa, de qué tamaño era el coche, cuánto costaba el refrigerador, cuánto la televisora. Una correspondencia entre el ingreso y el Una correspondencia entre el ingreso y los gastos. Si la diferencia era un 10 o un 20%, se pudieron haber equivocado, error de dedo. Pero si es 5 veces, dices, a ver, algo suena mal. Y entonces sí metes todo el proceso adicional. No lo saben hacer. Eso requiere una especialización. Es como si tú vas con un médico que es cardiólogo a que te opere del estómago. Pues quizá el problema es más de fondo todavía, porque las policías nacionales, ya Federico tiene la cara típica de que el tiempo se acabó. Pues sí, por desgracia sí me están diciendo que tenemos que cortar, que es que íbamos a hablar del PRI y de tu experiencia y nunca llegamos al PRI. Pero tenemos que cortar, mi querido Carlos. Pero es tan corto lo que hay que decir del PRI. ¿Qué dirías en una palabra? Bueno, yo voy a renunciar tan pronto se confirme, desde luego, que Alito se queda al frente del PRI. Dije hace 5 años que a mí me recordaba a García Márquez, la crónica de una muerte anunciada, porque él iba a conducir al partido a su tumba. Y yo creo que reafirmo lo que dije hace 5 años. Pues con este final dramático nos quedamos. Francisco, de verdad, mil gracias. Al contrario. Por haber venido. A los dos, mil gracias. Nos vemos la próxima aquí en Primer Círculo. Buenas noches, nos vemos el lunes entrante aquí en Primer Círculo.